Hoy día en la mañana me llamó un hermano amigo, un poco confundido, porque él me había dicho y me pidió ayuda con respecto a qué significa un versículo en la Biblia. Él me decía que en este versículo se basaban en otra religión, y él me decía que estaba muy complicado, pero me dijo, mira, léete el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Pero necesito que me ayudes porque yo igual estoy un poco confundido, porque en este versículo se basan en otra religión para perdonar pecados, pero me dijo, pero necesito que me des eh, evidencia contundente, me dice, con respecto a lo que significa. Y el versículo dice así en el Evangelio según San Juan, versículo 20-23. Ahora, la palabra del Señor no es de interpretación personal, ni individual, ni oculta. La interpretación de la palabra del Señor es general y debe ser abierta para toda persona. Y debe ser entendible para toda persona. No ocultarla, sino que todo salga en evidencia a la luz. Y este versículo también hay que verlo siempre cuando uno lee un versículo en la palabra, tiene que ver el contexto. Porque un verso fuera de contexto es un pretexto. Por eso hay que ver el contexto en el cual fueron dichos y en el cual fueron escritos estos versículos. Entonces el versículo 23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿cuándo fue que se mencionó estas palabras y quién las mencionó? Fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Evangelio, según San Juan, tiene una agrupación de versículos y esta agrupación de versículos lleva por título Jesús se aparece a los discípulos. Quiere decir que en esta instancia, cuando fueron dichas estas palabras, fueron después de la resurrección. Y les voy a leer desde el versículo 19 hasta el 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué las manos y por qué el costado? Sus manos horadaras y su costado perforado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí hay que poner atención a esto. Yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿a quienes les dijo esto? Se los dijo a sus discípulos, que son también los apóstoles. Eh, Apóstol significa enviado. No hay más apóstoles al día de hoy, solamente los apóstoles que estuvieron con Jesús. Porque para ser apóstol se deben cumplir unas ciertas características que eso se puede analizar y buscar. Pero para ir para ser objetivo, este versículo está escrito en el Evangelio según San Juan y hay que ver el contexto. El contexto es cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba dando la gran comisión a sus discípulos. Hay 4 evangelios escritos. Está Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y para poder entender este contexto, cuando uno se confunde, ¿cierto? Debe leer y pedirle gracias al Señor para tener claridad. Hay un análisis también a esta misma pregunta, porque cuando se lee el versículo muchas personas se confunden, ¿cierto? Pero hay que pedirle gracias al Señor para entender. Y así también busqué en internet, porque cuando mi hermano amigo me dijo, oye, necesito ayuda en esto, yo le dije, mira, déjame mirarlo, déjame estudiarlo, y cuando tenga la respuesta, te la voy a comentar. Pero ahora, a priori, no. Entonces, también esta pregunta le ha surgido a muchas personas. Y también una de las respuestas que hay en internet es, para comprender el sentido de este pasaje, el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 23, dice, así como todo el pasaje bíblico, es necesario primero mirar el contexto, lo mismo que le estaba mencionando, en el que fueron dichas estas palabras. Luego de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dio la gran comisión.
y predicar este evangelio, evangelio significa buenas nuevas, a toda criatura. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere estará bajo condenación. ¿Ya? Esta comisión está expresada de diferentes maneras en los 4 evangelios. Acuérdense, la gran comisión es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Criatura significa creación de Dios. Mateo resalta la autoridad que dio Cristo a los apóstoles, acuérdense que apóstol significa enviado, para que llevaran el evangelio a todas las naciones, bautizando a los discípulos. Aquí hay una referencia para que lo puedan leer, Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas resalta la función de los apóstoles como testigos de Cristo, anunciando el arrepentimiento en todas las naciones y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 47 y 48. El otro evangelio, que es Marcos, también resalta la comisión dada a los apóstoles de anunciar el evangelio por todo el mundo. Ir a todo el mundo y predicar este evangelio nuevamente, con la consecuencia de salvación para los que creyeren y de condenación para los incrédulos. Entonces tenemos la gran comisión expresada en los 4 evangelios, ¿cierto? Y todo este es el contexto del envío. En los 3 evangelios que hemos mencionado, la comisión dada por Cristo a los discípulos está centrada en la predicación del evangelio de salvación a todas las naciones. Los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar inicialmente este mensaje, es decir, los apóstoles eran los a los que primeramente se les dio esta responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Ya? Pero los apóstoles murieron. Por lo tanto, este mensaje de las buenas nuevas se fue compartiendo por la locura de la predicación, como decía el apóstol Pablo. Y esto se fue compartiendo de hombre a hombre. Nosotros ahora tenemos la Biblia, pero antes no se hablaba de la Biblia, antes se hablaba de las Escrituras. Y la primera Biblia impresa fue la Biblia impresa por Gutenberg, y esta Biblia fue impresa en latín. ¿Ya? Esa fue la primera Biblia impresa. Pero antes no se denominaba Biblia, antes se denominaba Escrituras, porque las Escrituras se estudiaban por separados, hasta que se unieron en 66 libros, que es la Biblia al día de hoy. Dice, los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar inicialmente este mensaje, el cual traería el perdón de los pecados a los que procedieren al arrepentimiento, pero también traería condenación a los que no creyeren. Otro versículo de referencia es: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en quien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos, capítulo 2, versículo 38, para que lo lean de referencia, y Marcos, capítulo 16, versículo 16. Por lo tanto, el pasaje de Juan 20, 23 significa esto: ustedes han recibido mi Espíritu Santo y les he dado autoridad para predicar el Evangelio. ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación, buenas nuevas de que Dios, por intermedio de Cristo, si nosotros aceptamos esta salvación en nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados son remitidos, son perdonados, pero por Cristo. Más adelante voy a explicar el porqué del sentido. Y todo en la palabra del Señor está relacionado. Por eso es que hay que mirar el contexto completo y no un texto para que no sea pretexto. Por lo tanto, el mensaje de Juan 20:23 significa esto: ustedes han recibido mi Espíritu Santo y les he dado autoridad para predicar el Evangelio a todos los que creyeren en el Evangelio, les serán perdonados. Nuevamente, y a los que no creyeren, no les serán perdonados, retenidos, sus pecados. Entonces, a los que se le perdonan serán remitidos, y a los que no creen no serán perdonados, porque no hay arrepentimiento, serán retenidos sus pecados. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios sacrificó unos animales inocentes y con esos cueros les hizo vestimentas a Adán y Eva. Ya en ese momento, como Dios le dijo, ciertamente moriréis, ya ahí la paga del pecado era la muerte.
Y ya en ese pequeño sacrificio de esos animales que eran puros, se iba a reflejar todo aquello que se iba a culminar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la referencia anterior era que la paga del pecado es la muerte. Y sin sangre no había remisión de pecados, no había perdón de pecados. Por eso el pueblo escogido sacrificaba animales de ciertas características, todo eso emulando lo que venía en el futuro, que era el sacrificio del Cordero Santo de Dios, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Entonces, sin sangre, ¿cierto? Sin sangre, que esa sangre debe llegar a la tierra porque la paga del pecado es la muerte, no podía haber perdón de pecados. Por eso debemos pedirle gracia a Dios para entenderlo en todo sentido. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en su derramamiento de sangre, para pagar la muerte por nosotros. Porque nuestra culpa por nuestro pecado era la muerte para nosotros. Y este cuerpo es testigo de que va a la muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en quien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no hay más sacrificio de sangre en adelante. Porque Él lo hizo de una vez y para siempre. Y al resucitar, exhibió su justicia. Exhibió su justicia. Y ya la paga, el trabajo fue hecho para que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Pero el único que puede perdonar pecados es solamente Dios. Hay que analizar todo en su contexto. Y este evangelio es predicado. ¿Por qué a quienes se les predica y se arrepienten, sus pecados les son perdonados? Porque esta salvación es personal y es una decisión personal. Pero si la otra persona o alguna persona no recibe el mensaje, es decir, no quiere escuchar y no acepta este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, sus pecados no les son perdonados. Porque juntamente también, para que haya perdón de pecados, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que salir de aquí, del corazón. Porque un corazón contrito y humillado jamás va a despreciar a Dios. Jamás lo va a despreciar. Si uno se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios, no al hombre, a Dios, Dios lo perdona y Dios se olvida de nuestras faltas y de nuestro pecado. Y Él nos hace una nueva criatura y un nuevo nacimiento y comienza a hacer todas las cosas nuevas. Pero tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Si yo voy donde una persona y le pido que me perdone mis pecados, la otra persona en el momento, como no ve mi corazón, me va a decir, hace alguna actividad o hace ciertas acciones y tus pecados te son perdonados. O hace y varias veces esto y tus pecados te son perdonados. Pero esa persona no puede ver realmente mi corazón. Hay muchas personas que pagan monetariamente para que les hagan servicios religiosos una vez que ellos murieron. Pero después de muertos aquí en esta tierra, no hay más opción. Y es tan sencillo de arrepentirse de corazón. Porque el sacrificio fue dado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Había un hombre que estaba muy triste porque había perdido a su hijo. Y estaba muy triste y muy acongojado. Y llegó un misionero, que en estos tiempos, con el mensaje de buenas nuevas. Ese mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Fueron murieron los apóstoles, murieron los siguientes hombres, ¿cierto? Pero este mensaje se fue compartiendo con la predicación de hombre a hombre o de mujer a mujer. Y llegó a esta persona triste. Y el misionero le contó la historia, le hizo ver que nosotros por naturaleza somos pecadores, que por cuanto todos pecaron estamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios porque Cristo hizo esa obra redentora por nosotros. Y que había perdón de pecados, ¿cierto? Y había esperanza de una vida eterna después de la vida aquí en esta tierra. Porque esa es la promesa que nos hizo nuestro Dios, la vida eterna. Entonces, esta persona estaba tan triste y tan angustiada que cuando recibió este mensaje, sus cadenas de depresión se cortaron, su angustia se fue. Entonces, él dijo, no, yo tengo que pagar. Y él salía a caminar kilómetros y kilómetros diarios
para poder pagar el mensaje que había recibido de salvación, de perdón de pecados. Entonces el misionero le decía que no lo hiciera, que no era necesario. Y le trataba de explicar que esto es por gracia de Dios y no por obras del hombre. Porque para que nadie se gloríe, porque no es por obras, sino que por la gracia de Dios que recibimos este perdón. Pero el hombre decía, no, si yo tengo que pagar y tengo que pagar, y salía a caminar y tratando de pagar el sacrificio de Dios. Entonces llegó un momento en que el misionero se tuvo que ir de ese lugar. Entonces el padre, en agradecimiento de este hombre que había recibido este mensaje de salvación, le quiso regalar una perla al misionero, en gratitud por el mensaje de salvación que había recibido. Entonces el misionero quiso pagarle dinero por ese regalo. Entonces el hombre le decía, no, ¿cómo me va a pagar si estos son regalos? Pero el misionero le decía, pero esto es muy valioso, es muy valioso. Entonces, yo se lo puedo pagar, ¿cómo me lo va a regalar así? Entonces el hombre le dice, mire, yo le voy a explicar por qué usted no me puede pagar dinero por esto. Resulta que mi hijo trabajaba rescatando estas perlas en el fondo del mar. Y en un momento, por querer sacar esta perla tan grande, tan hermosa, permaneció mucho tiempo debajo del agua. Por lo tanto, cuando quiso salir, él murió ahogado. Por lo tanto, usted todo el dinero que me quiera dar no va a poder pagar la muerte de mi hijo. Entonces el misionero tomó ese mismo ejemplo del padre y le dijo, mire, asimismo, todo lo que nosotros intentemos hacer como sacrificio, no vamos a poder pagar lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque ese sacrificio ya fue pagado. Entonces todo lo que nosotros intentemos hacer, no vamos a poder pagar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahí el hombre entendió el verdadero mensaje de salvación. Entonces, resumiendo, solamente Dios puede perdonar pecados, no el hombre. Porque el hombre tiene sus propios pecados. Por lo tanto, el hombre debe arrepentirse de sus propios pecados, porque su palabra dice, por cuanto todos pecaron, ¿cierto?, están todos destituidos. Por lo tanto, cada hombre debe arrepentirse de sus pecados. Ahora, y una vez muerto también, que esto también es complemento, una vez muerto, el hombre no puede ser omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. El único que tiene esos atributos es Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, un hombre que nació como hombre y muere y después se le da ese estatus de Dios, también es falso. Eso no es verdad. Solamente Dios tiene ese poder. Y Dios es tan grande que tiene la capacidad de tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y tenemos acceso a esto, a hablar con el Padre, por intermedio de nuestro gran sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y para que nadie se gloríe, es por eso que el hombre dura tan poco tiempo, para que solamente la gloria sea de Dios. Que este tesoro, que es grande, depositado en estos vasos de barro, ¿cierto? De barro, que nos enfermamos, nos resfriamos, ¿para qué? Para que toda la gloria sea de Dios. Amén. Así que, nuevamente, la lectura y exhortación y entendimiento de la palabra de Dios no es de interpretación personal, no, sino que para que todos podamos entender. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga. Amén.